Muy buenas noches. Yo soy Lady Kaboom y les doy la bienvenida a Perturbador, donde los monstruos no salen de la ficción, sino del expediente. Aquí el horror es real y tiene nombre. Hoy, en Perturbador, el caso de Georgi Markov. El asesinato perfecto. Comenzamos. Londres, septiembre de 1978. El aire está húmedo, no llueve fuerte, pero hay una llovizna constante, de esas que no empapan de golpe, pero se meten en la ropa poco a poco. El cielo está gris, plano, sin contraste, con la cabeza ligeramente agachada, cada quien metido en lo suyo. Nadie se mira demasiado. Es una tarde común y corriente. En una parada de autobús, cerca del puente de Waterloo, un hombre espera. Lleva traje, nada llamativo, un portafolio en la mano. Su postura es tranquila, casi rutinaria, como alguien que ha repetido ese mismo trayecto muchas veces. Este hombre se llama Georgi Markov. Está de pie, mirando de reojo la calle, calculando si el autobús ya viene. A su alrededor hay más personas, pero nadie interactúa. Cada quien en su espacio, como suele pasar en una ciudad grande. El ruido es constante. Motores, frenos, pasos sobre el pavimento mojado. De fondo, el río. Todo normal. Hasta que pasa algo que en ese momento no parece importante. Un hombre se acerca por detrás. No corre, no empuja, no llama la atención. Simplemente pasa cerca. Lo suficiente. En ese instante, Markov siente algo. Una punzada. No es un golpe fuerte. No es un dolor que lo haga reaccionar de inmediato. Es más bien algo puntual, preciso. Como si algo pequeño hubiera tocado su piel con intención. Se gira lentamente, ve a un hombre inclinándose, recogiendo un paraguas que acaba de caer al suelo. El gesto es rápido, casi torpe, como si hubiera tropezado. El hombre murmura algo, una disculpa breve en un idioma que Markov no identifica con claridad. Puede ser extranjero, puede ser alguien más entre tantos. No hay discusión, no hay tensión visible, solo ese momento. Markov asiente levemente, no le da demasiada importancia. En una ciudad como Londres, esos pequeños accidentes pasan todo el tiempo. La gente se roza, se empuja, se ignora. El hombre del paraguas se aleja, desaparece entre la gente y la escena sigue. Pero el cuerpo de Markov ya registró algo extraño. La punzada no fue normal. Al principio es solo una molestia leve en la parte posterior del muslo, algo que podría explicarse de muchas formas. Un roce, un objeto, incluso su propia imaginación. Se lleva la mano discretamente al lugar. Siente el punto exacto. No hay sangre visible, no hay herida evidente, nada que justifique detenerse. El autobús llega, las puertas se abren con ese sonido mecánico familiar, la gente sube en orden, Markov hace lo mismo. Se sienta, apoya el portafolio sobre sus piernas, mira por la ventana, pero ya no está del todo tranquilo. Algo no encaja. El dolor no desaparece. Es leve pero constante, como una señal que insiste en que algo no estuvo bien. Intenta ignorarlo. Se dice a sí mismo que no es nada, que fue un accidente, que exagera, pero hay una sensación difícil de explicar. No es solo física, es una incomodidad más profunda,
como si su cuerpo supiera algo que su mente todavía no procesa, como si ese pequeño contacto hubiera sido demasiado preciso, demasiado limpio para ser casual. El autobús avanza, la ciudad sigue igual. Nadie más parece notar nada. Horas después, esa pequeña punzada va a empezar a cambiar. Se va a convertir en fiebre, en debilidad, en una sensación de deterioro que no tiene explicación inmediata. Pero en ese momento, sentado junto a la ventana, con la lluvia marcando líneas delgadas sobre el vidrio, Georgi Markov todavía no sabe lo que acaba de pasar. No sabe que ese instante, ese contacto mínimo casi invisible, ya definió todo lo que viene después. No hay gritos, no hay persecución, no hay arma visible, solo un paraguas y una punzada que nadie más vio. Antes de ese momento en la parada de autobús, antes del paraguas, antes de la punzada, Georgi Markov ya era alguien observado, no en el sentido paranoico. No era un hombre que caminara mirando por encima del hombro digamos, a cada segundo a quien pasara justo al lado de él. Pero sí era alguien que sabía perfectamente que su nombre no pasaba desapercibido en ciertos lugares. Markov no era un desconocido. Él había nacido en Bulgaria en 1929. No creció como escritor. Su formación inicial fue técnica. Ingeniero químico. Una vida que en apariencia estaba lejos de la literatura, de la política o del conflicto. Pero en algún punto algo cambió. Empezó a escribir. Y no era un pasatiempo ligero. Escribir se volvió una forma de observar lo que tenía alrededor, de traducir lo que veía, lo que escuchaba, lo que no se decía en voz alta. En un país como Bulgaria, en plena órbita soviética, eso no era cualquier cosa. Durante los años 60, Markov se volvió un nombre fuerte dentro del mundo cultural búlgaro. Publicó novelas, obras de teatro, guiones. Su trabajo empezó a circular, a comentarse. No era un autor marginal, era alguien reconocido. Y eso en ese contexto tenía un precio. El régimen búlgaro no solo toleraba a los artistas, los necesitaba, pero bajo una condición muy clara: alineación. Lo que se escribía, lo que se producía, lo que se decía, tenía que encajar dentro de una narrativa específica. Es decir, había límites. Y al principio Markov lo respetó. No era un rebelde abierto, no al inicio. Sus primeras obras no confrontaban directamente al sistema, se movían dentro de lo permitido. Eso le permitió crecer, ganar visibilidad, incluso cierto nivel de privilegio. Vivía bien, tenía acceso, formaba parte de un círculo donde no cualquiera entraba, pero ese equilibrio era frágil, porque mientras más observaba, más difícil se volvía a ignorar lo que estaba pasando alrededor. La censura no era algo abstracto, era concreta. Se veía en lo que no se podía decir, en lo que se modificaba, en lo que desaparecía. Y poco a poco eso empezó a reflejarse en su trabajo. Sus textos comenzaron a cambiar de tono. Se volvieron más críticos, más incómodos, no necesariamente agresivos de forma directa, pero sí más honestos, más cercanos a lo que realmente ocurría. Y eso empezó a generar ruido. No un escándalo inmediato, no una persecución abierta desde el primer momento, pero sí una incomodidad creciente, una atención distinta. En sistemas como ese, el problema no es cuando alguien grita,
El problema es cuando alguien empieza a decir verdades reconocibles. Markov se volvió eso. Un hombre que sin necesidad de discursos incendiarios mostraba grietas. Su relación con el régimen se comenzó a volver tensa. No lo expulsaron de inmediato, no lo silenciaron de golpe, pero empezaron a cerrarse espacios. Proyectos que ya no avanzaban, obras que no se aprobaban, publicaciones que se detenían sin explicación clara. Nada oficial, todo implícito. Y ese tipo de presión es constante. No es un golpe único, es desgaste. En 1969, Markov tomó una decisión. Salió de Bulgaria. El viaje en teoría era temporal, un permiso, algo que no necesariamente implicaba una ruptura definitiva, pero en la práctica fue el inicio de su salida permanente. Primero Italia, luego Reino Unido. Y ahí, lejos del control directo del régimen, su voz cambió completamente. En Londres, Markov encontró algo que en Bulgaria no tenía: libertad para decir lo que realmente pensaba. Y la usó. Empezó a trabajar con medios occidentales, como la BBC, Radio Free Europe, The Deutsche Welle, plataformas que no solo le daban espacio, sino que además tenían alcance hacia Europa del Este. Lo que decía en Londres, obviamente se escuchaba en Bulgaria. Y eso lo cambió todo, porque ya no era un escritor dentro del sistema, era alguien afuera hablando hacia adentro. Sus comentarios no eran abstractos, no eran teorías, eran descripciones directas de cómo funcionaba el poder en su país, cómo operaban las élites, cómo se sostenía el control. Hablaba de nombres, de dinámicas, de privilegios, de corrupción. Y lo hacía con detalle, con la claridad de alguien que había estado ahí dentro. Eso es lo que lo volvió peligroso. No era un opositor genérico, no era una voz más criticando desde la distancia. Era alguien que conocía los mecanismos internos y que ahora los estaba exponiendo. Sus transmisiones se volvieron especialmente conocidas por una serie llamada Informes de ausencia, que eran textos donde describía la vida en Bulgaria desde una perspectiva que no aparecía en ningún medio oficial. El contraste era evidente. Mientras el discurso del régimen hablaba de estabilidad, progreso y orden, Markov hablaba de miedo, control y simulación. Y eso tenía impacto, porque la gente escuchaba. No todos, no de forma masiva, pero lo suficiente como para que su voz no pasara desapercibida. En ese punto, Markov dejó de ser solo un escritor y se convirtió en un problema. Para el gobierno búlgaro, esto ya no era una cuestión cultural, era política. Y en ese tipo de sistemas, las voces que incomodan desde afuera pueden ser incluso más peligrosas que las de adentro, porque no hay forma directa de silenciarlas con los mecanismos habituales. No puedes censurar fácilmente lo que se transmite desde otro país. No puedes controlar completamente quién escucha. Lo único que puedes hacer es neutralizar la fuente. Y ahí es donde la historia empieza a moverse hacia otro nivel. Markov, pues no vivía escondido. Trabajaba, caminaba por la ciudad, tenía una rutina. No era alguien que se considerara a sí mismo en peligro inmediato. Sabía que no era bien visto por su país de origen, pero eso no se traducía necesariamente en una amenaza directa, al menos no visible. Esa es una de las partes más inquietantes, la normalidad, porque mientras su voz crecía en alcance, su vida cotidiana seguía siendo aparentemente estable. No había persecuciones evidentes, no había advertencias públicas, nada que indicara que alguien ya había tomado una decisión. Pero en sistemas donde el poder opera en silencio, las decisiones no siempre se anuncian, se ejecutan.
y cuando se ejecutan, no siempre dejan rastros claros. Para 1978, Georgy Markov ya llevaba años hablando, años señalando, años incomodando. No con gritos, no con amenazas, sino con algo más difícil de contener, que era información precisa. Esa es la clase de voz que no se apaga sola y que para ciertos sistemas simplemente no puede seguir existiendo. Lo que pasó en esa parada de autobús no fue un accidente, pero tampoco fue algo improvisado. Fue el punto final de una trayectoria que desde hace tiempo ya estaba marcada. Solo que él todavía no lo sabía con claridad. No en ese momento. No cuando sintió esa punzada leve. No cuando vio al hombre del paraguas alejarse. Pero esa historia, la de su vida, sus decisiones, sus palabras, ya había construido el camino que terminaba exactamente ahí, en un gesto mínimo, en un contacto casi invisible, en algo que para cualquiera habría pasado desapercibido, menos para quienes sabían exactamente lo que estaban haciendo. En Londres, el ruido es distinto. No es el mismo silencio pesado que se sentía en Bulgaria, donde lo que no se decía tenía tanto peso como lo que sí. Aquí el sonido es constante. Tráfico, pasos, puertas que se abren, voces en distintos idiomas. Una ciudad donde todo se mueve, donde todo circula. Y en medio de ese movimiento, Georgy Markov encuentra algo que cambia por completo su lugar en el mundo. Un micrófono, un espacio, una audiencia. Empieza a trabajar con la BBC, luego con Radio Free Europe. También colabora con The Deutsche Welle. No es un salto inmediato a la fama, no es un personaje central desde el primer día, pero poco a poco su voz empieza a ocupar un lugar específico, uno que no existía para él antes, porque ahora no escribe solo para ser leído, habla para ser escuchado, y lo que dice cruza fronteras. Las transmisiones no se quedan en Londres, viajan, llegan a Europa del Este, a Bulgaria, a personas que del otro lado viven bajo un discurso completamente distinto. Ese es el punto clave. No es solo que Markov critique, es que lo hace desde un lugar donde ya no pueden detenerlo fácilmente. En los estudios de radio, el ambiente es controlado, técnico. Cabinas cerradas, luces indicadoras, micrófonos suspendidos. Todo diseñado para que la voz salga clara, sin interferencias. Pero lo que sale de ahí no es neutro. Markov empieza a construir un tipo de discurso que no encaja con la propaganda oficial de su país. No grita, no exagera, no hace espectáculo. Habla con precisión. Describe situaciones concretas, dinámicas internas, comportamientos del poder, lo que ocurre detrás de las versiones oficiales. Y lo hace con una calma que, lejos de suavizar el mensaje, lo vuelve más incómodo. Porque no hay forma fácil de desacreditar a alguien que no parece exagerar. Sus intervenciones en Radio Free Europe se vuelven especialmente relevantes. Ahí desarrolla una serie de textos que más tarde se conocerían como informes de ausencia. No son discursos políticos tradicionales, son relatos, observaciones, retratos de la vida bajo el régimen búlgaro. Habla de cómo funcionan las relaciones dentro del poder, de cómo ciertas figuras acumulan privilegios mientras el discurso oficial habla de igualdad, de cómo el miedo se vuelve parte del día a día aunque no siempre se nombre. Y lo más importante, habla como alguien que estuvo ahí, no como un analista externo, no como un teórico, sino como alguien que vio esas dinámicas desde dentro. Eso cambia la percepción, porque no es lo mismo una crítica desde afuera que una desde alguien que conoce los mecanismos internos, que puede señalar detalles que otros no verían.
Eso es lo que empieza a generar impacto. En Bulgaria, estas transmisiones no son abiertamente promovidas, no son fáciles de encontrar, pero circulan. La gente escucha en privado, con cuidado, a veces con interferencias, pero escuchan. Y lo que escuchan no coincide con lo que les dicen oficialmente. Ese contraste es lo que empieza a hacer ruido. No un ruido inmediato, visible o medible, pero sí uno que se acumula. Porque cada vez que alguien escucha a Markov, se enfrenta a una versión distinta de la realidad. Y aunque no todos crean todo lo que dice, el simple hecho de que exista otra narrativa ya es suficiente para generar duda. Y en sistemas basados en control, la duda es peligrosa. Mientras tanto, en Londres, la rutina de Markov sigue. Trabaja, escribe, graba. Se mueve por la ciudad como cualquier otra persona. Pero su voz ya no es una más. Empieza a tener peso. No solo por lo que dice, sino por cómo lo dice. No busque escandalizar. No necesita hacerlo. Su fuerza está en los detalles, en la forma en que describe cosas que para alguien que vive dentro del sistema resultan reconocibles. Y eso es lo que más incomoda, porque no es fácil negar algo que suena familiar. Del otro lado, en Bulgaria, su nombre empieza a aparecer en otro tipo de registros. No públicos, no visibles, pero sí presentes. El gobierno búlgaro no reacciona de inmediato con acciones abiertas. No hay una campaña pública contra él desde el primer momento. No hay declaraciones constantes atacándolo directamente. Pero eso no significa que lo ignoren. Al contrario, lo observan, analizan lo que dice, evalúan el impacto. En ese tipo de estructuras, las respuestas no siempre son inmediatas. Primero viene la evaluación, la clasificación, la decisión de si alguien representa un riesgo real o no. Y Markov empieza a entrar en esa categoría. No por volumen, no por cantidad, sino por calidad, por la precisión de su información, por su capacidad de conectar con una audiencia que ya vive dentro del sistema que él describe. Eso lo vuelve más fácil de neutralizar por medios simples. No puedes desacreditarlo fácilmente, no puedes censurarlo directamente, no puedes evitar que su voz llegue. Entonces empieza a cambiar la forma en que se le percibe. De escritor a opositor, de opositor a problema y de problema a objetivo. Pero eso no se declara en voz alta. No hay un momento específico donde alguien diga, ok, esto ya es demasiado. No, es algo más gradual, más silencioso, más estructurado. Mientras tanto, Markov sigue hablando, sigue escribiendo, sigue describiendo. Y cada intervención suma. No como un golpe aislado, sino como parte de una acumulación constante. Eso es lo que muchas veces se subestima. No es una sola frase la que genera impacto. Es la repetición, la consistencia, el hecho de que alguien siga diciendo lo mismo con claridad sin retroceder. Eso construye algo más sólido y también más difícil de tolerar para quien está siendo señalado. En los estudios de radio, todo sigue igual. Luces, micrófonos, señales de inicio. Pero lo que se transmite desde ahí ya tiene consecuencias fuera de ese espacio. Consecuencias que no siempre se ven de inmediato, pero que están ahí, creciendo, tomando forma. Para el gobierno búlgaro, Markov ya no es solo una voz incómoda. Es alguien que está afectando la percepción. Y en sistemas donde la percepción es clave, eso no es menor. No se trata solo de lo que la gente cree. Se trata de mantener una narrativa estable, controlada. Y cada vez que alguien introduce una versión distinta, ese control se debilita, aunque sea ligeramente, aunque no sea visible, pero se debilita. Y eso es suficiente.
Para 1978, Georgi Markov ya llevaba años en esa posición, hablando, describiendo, señalando, no con violencia, no con amenazas, sino con algo más difícil de contener: claridad. Esa es la clase de voz que no se desgasta fácilmente y que desde ciertos puntos de vista no puede seguir existiendo sin consecuencias. En ese momento, él sigue con su rutina. Sigue caminando por Londres, sigue entrando a estudios de radio, sigue diciendo lo que piensa. Pero en algún lugar, lejos de esas cabinas, su nombre ya no se procesa como el de un escritor, ni siquiera como el de un crítico. Se procesa como el de alguien que está afectando un sistema. Y cuando un sistema se siente afectado, no responde con incomodidad, responde con acción. Solo que esta acción no siempre es visible de inmediato. A veces se mueve en silencio, se planifica, se ejecuta sin dejar rastro evidente. Y cuando finalmente ocurre, parece un accidente, algo menor, un contacto, una punzada, un instante que para cualquiera más no tendría importancia, pero que en realidad ya llevaba años construyéndose. 7 de septiembre de 1978. Es jueves. Londres amanece con ese cielo gris constante que parece no moverse en todo el día. No hay tormenta, no hay viento fuerte, solo humedad en el aire. Una llovizna intermitente que moja sin hacer ruido. La ciudad funciona como siempre. La gente sale a trabajar, los autobuses cumplen sus rutas, los pasos se repiten sobre el pavimento húmedo. Nada se detiene, nada se siente distinto. Para Georgi Markov, el día comienza como cualquier otro. Se levanta temprano, su rutina es ordenada, no hay prisa excesiva, pero tampoco pausa innecesaria. Se prepara para ir a trabajar. Tiene compromisos, grabaciones, textos en proceso. Nada fuera de lo habitual. Sale de su casa con ropa formal, traje, portafolio. Un hombre integrado a la rutina de una ciudad que no se detiene por nadie. El trayecto es conocido. Calles que ya recorrió muchas veces. Edificios que no llaman su atención. Señales, semáforos, gente que no vuelve a ver. Todo dentro de lo esperado. No hay indicios de que algo vaya a cambiar. No hay señales visibles, no hay advertencias. Y llega a la zona del puente de Waterloo. El flujo de gente es constante. Oficinistas, estudiantes, trabajadores. Cada quien con su ritmo, con su destino. Markov camina hacia la parada del autobús. Se coloca en el lugar donde habitualmente espera. No está solo. Hay otras personas. Ninguna interacción. Nadie habla. Solo la presencia compartida en un espacio reducido. El suelo está húmedo. El aire frío se siente en la cara. Algunos llevan paraguas abiertos, otros caminan sin protección, resignados a la lluvia ligera. El ruido es uniforme. Motores, frenos, pasos. Nada que sobresalga. Markov ajusta ligeramente su postura, sostiene el portafolio con firmeza, observa la calle, calcula el tiempo. Es un momento común, hasta que deja de serlo. Detrás de él, alguien se acerca. No hay carrera, no hay brusquedad, solo un movimiento que encaja dentro del flujo normal de la gente. La distancia entre ambos se reduce y en ese instante exacto ocurre. Una punzada. Es rápida, precisa, localizada en la parte posterior del muslo derecho. No es un impacto fuerte, no lo empuja, no lo hace perder el equilibrio. Es más bien una sensación aguda, como si algo muy fino hubiera atravesado la tela de su pantalón y tocado la piel. Es lo suficientemente clara como para notarse, pero no lo suficientemente fuerte como para provocar una reacción inmediata. Markov
gira ligeramente, no de forma brusca, solo lo necesario para ver qué pasó. Y lo que ve es un hombre inclinado, recogiendo un paraguas que está en el suelo. El gesto es rápido, natural, como si lo hubiera dejado caer por accidente. El hombre levanta la vista, dice algo breve, una disculpa tal vez. El tono es bajo, el idioma no es completamente claro. Puede ser inglés con acento, puede ser otra lengua. No hay suficiente tiempo para procesarlo. No hay confrontación, no hay tensión visible. El hombre sostiene el paraguas, asiente ligeramente y se aleja. Se pierde entre la gente. Todo ocurre en segundos, demasiado rápido para analizarlo en ese momento. Markov vuelve a su posición, pero ahora hay algo distinto. La sensación en su pierna no desaparece. Lleva la mano hacia atrás de forma discreta, toca el punto exacto. No hay sangre, no hay rasgadura visible en la tela, nada que explique claramente lo que sintió. Podría ser cualquier cosa, un objeto, un borde, un accidente. Eso es lo que intenta pensar. Eso es lo que encaja mejor con la lógica del momento. El autobús llega. El sonido de las puertas abriéndose rompe la continuidad de la escena. La gente empieza a moverse, suben en orden, nadie comenta nada, nadie parece haber notado algo extraño. Markov sube también. Se sienta, coloca el portafolio sobre sus piernas, mira por la ventana. La lluvia sigue marcando líneas delgadas sobre el vidrio. Todo parece seguir igual, pero no lo está. La punzada sigue ahí. No es dolor intenso, es persistente. Una señal que no desaparece, algo que el cuerpo no termina de ignorar. Intenta enfocarse en otra cosa, en el trayecto, en el trabajo, en lo que tiene que hacer ese día. Pero la sensación vuelve una y otra vez. No es incapacitante, pero tampoco es normal. Eso es lo que empieza a generar inquietud. No tanto la intensidad, sino la precisión. El hecho de que haya ocurrido en un punto exacto, con una sensación definida, sin una causa evidente. El autobús avanza por la ciudad, la ruta sigue, personas suben, personas bajan, el tráfico se mantiene constante. Nada externo cambia, pero internamente algo ya empezó. Markov no puede explicarlo, al menos no en ese momento, no con la información que tiene. Solo sabe que algo no encaja del todo, y esa sensación se queda. Lo acompaña durante el trayecto, durante el resto del día. Al principio no es más que una molestia, algo que podría desaparecer, algo que no justifica detener todo, pero no desaparece, se transforma poco a poco. Horas después empieza a sentir un cambio más claro. Cansancio, un tipo de fatiga que no corresponde con lo que ha hecho. No es agotamiento físico evidente, es más profundo, más interno, como si el cuerpo empezara a responder a algo que todavía no es visible. La temperatura comienza a subir, primero leve, luego más marcada, finalmente fiebre. El malestar general se intensifica. No hay explicación clara, no hay golpe, no hay herida, no hay razón aparente, pero el deterioro empieza. Ese mismo día la situación deja de ser una simple incomodidad y se convierte en algo que requiere atención. Pero incluso en ese punto la conexión no es evidente. Nadie piensa en el paraguas, nadie piensa en ese momento en la parada, porque no hay nada que lo haga parecer relevante. No hay un arma, no hay una agresión clara, solo un contacto breve, un accidente aparente, algo que en otra situación se olvidaría en minutos, pero no se olvida, porque el cuerpo sigue reaccionando. La fiebre aumenta, el malestar se vuelve más intenso y lo que empezó como una punzada ahora es el inicio de algo que no se detiene. Ese día, 7 de septiembre de 1978, no hubo persecuciones, no hubo escenas violentas,
No hubo señales visibles de que algo grave acababa de ocurrir. Todo fue discreto, controlado, preciso. Un solo punto de contacto, un solo momento. Suficiente. La ciudad siguió funcionando. La gente siguió con su día. El hombre del paraguas no volvió a aparecer. Nadie lo detuvo, nadie lo identificó en ese instante. Y Markov continuó con su rutina lo mejor que pudo, sin saber que ese día ya estaba definido. Lo que sintió en ese momento no era menor. No era un accidente. No era casualidad. Era el inicio de un proceso. Uno que no iba a detenerse. Uno que ya había sido decidido mucho antes de que él llegara a esa parada de autobús y que desde ese instante ya no tenía vuelta atrás. Porque hay acciones que no buscan llamar la atención, buscan pasar desapercibidas, ser invisibles, exactas, y cuando funcionan no dejan espacio para reaccionar, solo para avanzar hacia el siguiente punto. Aunque la persona que lo vive todavía no entienda lo que realmente está pasando. Después de esa tarde, el cuerpo de Georgi Markov empieza a cambiar. No de forma inmediata y violenta. No hay un colapso repentino que lo obligue a detenerse en seco. Es algo más sutil al inicio, pero constante. Esa misma noche, la fiebre aparece con más claridad. No es una ligera elevación de temperatura. Es una fiebre que se siente desde dentro, que empieza a consumir energía. El cuerpo se vuelve más pesado. Los movimientos requieren más esfuerzo. Hay una sensación general de agotamiento que no corresponde con lo que hizo durante el día. No hay explicación evidente. No hubo un accidente. No hubo una herida visible. No hay una razón clara para que el cuerpo esté reaccionando así, pero lo está haciendo. Markov empieza a sentirse peor conforme pasan las horas. El malestar no se queda en un solo punto, se expande. Hay dolor muscular, debilidad, una sensación interna difícil de describir, como si algo no estuviera funcionando correctamente. El punto donde sintió la punzada sigue presente. Ahora duele más. No es un dolor intenso que lo paralice, pero es constante, localizado, como si algo estuviera ocurriendo justo ahí debajo de la piel. Aún así, en ese momento no hay forma de conectar todo. La fiebre puede ser muchas cosas. Un virus, una infección común, algo pasajero. Eso es lo que parece más lógico. Pero el cuerpo no mejora. Al día siguiente la situación empeora. La fiebre sube, el cansancio se vuelve más profundo. La sensación de debilidad ya no es algo que se puede ignorar. Caminar se vuelve más difícil. Mantenerse de pie requiere más esfuerzo. Hay momentos en los que necesita sentarse, detenerse, recuperar algo de estabilidad. El cuerpo empieza a fallar en pequeñas cosas y eso es lo que genera inquietud, porque no es un síntoma aislado, es un conjunto, una progresión, algo que avanza. En ese punto la atención médica se vuelve necesaria. Markov es llevado al hospital. El ambiente cambia. Pasillos largos, luz blanca, olor a desinfectante. El sonido constante de pasos, puertas que se abren y se cierran, voces que se cruzan. Todo estructurado, ordenado, diseñado para atender lo que el cuerpo no puede resolver por sí mismo. Lo colocan en una cama, empiezan a hacer preguntas. ¿Desde cuándo se siente así? ¿Qué síntomas tiene? ¿Si ha estado en contacto con alguien enfermo? ¿Si ha sufrido alguna lesión? Las respuestas no ofrecen una dirección clara. No hay un evento evidente que explique el deterioro. Solo esa punzada. Pero en ese momento sigue sin parecer relevante. Es demasiado pequeña, demasiado mínima. No encaja como causa de algo así. Los médicos comienzan con lo habitual: exámenes, análisis, observación.
Buscan signos de infección, de alguna enfermedad conocida, algo que pueda explicar la fiebre, el cansancio y el deterioro. Pero los resultados no son concluyentes. No hay una respuesta clara. El cuerpo sigue reaccionando. La fiebre no baja. Al contrario, se mantiene alta, constante, agotadora. La debilidad aumenta. Los movimientos se vuelven más lentos. El sistema comienza a colapsar en distintos niveles. Y lo más inquietante es la velocidad. No es algo que avance en semanas. Es cuestión de días. Un deterioro rápido, inusual, difícil de encajar en diagnósticos comunes. El punto de la punzada empieza a llamar más la atención. Ahora hay inflamación, dolor más definido. Los médicos revisan la zona, buscan algo visible, una herida, una marca, pero lo que encuentran no explica lo que está pasando en todo el cuerpo. Es demasiado pequeño, demasiado localizado. No parece suficiente. Y ahí es donde empieza la confusión, porque el cuerpo está mostrando señales claras de que algo grave ocurre, pero las herramientas disponibles no logran identificar qué es. Se prueban tratamientos, antibióticos, medidas para controlar la fiebre, soporte general, pero no hay respuesta positiva. El estado de Markov sigue empeorando. El cansancio ya no es solo físico. Hay momentos de desorientación. La claridad mental empieza a afectarse. No de forma constante, pero sí lo suficiente como para notar que algo no está bien. El cuerpo no solo se debilita, se descompone. Y todo ocurre sin una causa evidente. Esa es la parte más inquietante. Porque cuando hay un diagnóstico claro, hay una dirección, un tratamiento, una estrategia. Aquí no hay eso. Solo síntomas, progresivos, incontrolables. Los médicos siguen buscando, revisan opciones, enfermedades raras, reacciones inusuales, pero nada encaja completamente. Y el tiempo sigue avanzando. Cada día cuenta, cada hora cambia el estado general. El cuerpo pierde fuerza, pierde capacidad de recuperación. Y lo que empezó como una punzada, ahora es un proceso que afecta a todo. En medio de esta situación, la memoria de ese momento en la parada empieza a tomar más peso. No porque haya una explicación inmediata, sino porque es el único evento fuera de lo normal. Ese contacto, ese hombre, ese paraguas, la forma en que ocurrió. Pero incluso así sigue siendo difícil de conectar, porque no hay antecedentes claros. No hay referencias directas que indiquen que algo así puede causar este tipo de reacción. No en ese momento, no con la información que se tiene. El hospital sigue funcionando, el personal hace lo que puede, pero hay una sensación que empieza a instalarse, algo que no encaja, algo que está fuera de lo común, y no hay herramientas suficientes para entenderlo a tiempo. El deterioro continúa. El cuerpo de Markov ya no responde como debería. La fiebre sigue. El agotamiento es total. Cada sistema parece afectarse. Y lo que debería ser un proceso controlado se convierte en algo que avanza sin control claro. Los médicos no están frente a un caso típico. Eso es evidente. Pero tampoco tienen una respuesta concreta. Y en ese espacio de incertidumbre, el tiempo se vuelve un factor crítico. Porque el cuerpo no espera, no se detiene, sigue reaccionando a algo que ya está adentro, algo que no se ve, que no se detecta fácilmente, pero que está actuando con precisión. La sensación general es de pérdida de control, no solo para Markov, sino para quienes lo atienden, porque cada intento de estabilizar la situación no da el resultado esperado. Y eso genera una tensión distinta. No es solo la gravedad del estado, es la falta de comprensión, el no saber exactamente contra qué están luchando. Y mientras tanto el proceso sigue, avanza, sin pausa, sin explicación clara y sin que nadie en ese momento pueda detenerlo. El cuerpo está hablando, está mostrando señales, está indicando que algo grave ocurre,
pero nadie logra entender completamente el mensaje. No todavía, no en ese punto. Y cuando finalmente se entienda, ya será demasiado tarde. El deterioro no se detiene. En el hospital los días dejan de sentirse como una secuencia clara. Todo se mezcla. Luces encendidas a cualquier hora, pasos que van y vienen, voces bajas que intentan mantener la calma. Pero el cuerpo de Georgi Markov ya no responde. La fiebre sigue alta, persistente, no cede como debería. No hay momentos reales de mejoría, solo pequeñas pausas que duran poco, que no alcanzan a cambiar el rumbo. La debilidad es total. Moverse ya no es una opción real. Cada acción requiere un esfuerzo que el cuerpo no puede sostener. Respirar se vuelve más pesado, más consciente, como si ya no fuera automático. Los médicos siguen trabajando, ajustan tratamientos, prueban alternativas, revisan resultados una y otra vez. Pero no hay avance, no hay una respuesta clara, y eso empieza a pesar. Porque en medicina, la falta de diagnóstico limita todo. Sin saber exactamente qué está ocurriendo, cada decisión es un intento, no una solución. El cuerpo de Markov sigue deteriorándose. Los sistemas empiezan a fallar de forma más evidente. Ya no es solo fiebre o cansancio, es algo más profundo, más estructural. Los órganos comienzan a resentirlo y el tiempo ya no juega a favor. En algún punto, la situación deja de ser tratable y pasa a ser irreversible. El 11 de septiembre de 1978, 4 días después de esa tarde en la parada de autobús, Georgi Markov muere. No hay un momento dramático, no hay una escena intensa, es más bien un final silencioso. El cuerpo simplemente deja de responder, se apaga. En una habitación de hospital, bajo luz artificial, rodeado de personas que hicieron todo lo que pudieron, sin entender completamente contra qué estaban luchando. Y ahí es donde empieza la segunda parte de esta historia, porque su muerte no cierra nada. Al contrario, abre preguntas, muchas, demasiadas. El caso no encaja, no hay una causa clara, no hay un diagnóstico que explique ese deterioro tan rápido, tan específico y tan fuera de lo común. Y cuando eso pasa, el siguiente paso es inevitable. La autopsia. El cuerpo es trasladado, el ambiente cambia. Ya no hay urgencia médica, no hay intentos de salvar. Lo que hay es análisis, precisión, observación detallada. Todo se vuelve más frío, más metódico. El objetivo es claro, encontrar qué pasó. Los especialistas comienzan el proceso, revisan cada parte del cuerpo, buscan señales, indicios, algo que permita reconstruir lo que ocurrió. Al principio no hay respuestas inmediatas. Los órganos muestran daño, eso es evidente, pero no hay una causa directa que lo explique todo. No hay una enfermedad conocida que encaje perfectamente. No hay una infección identificable que justifique ese nivel de deterioro en tan poco tiempo. Pero hay algo pequeño, casi imperceptible, en la zona donde Markov sintió la punzada. Ahí, en ese punto específico del muslo, los forenses encuentran algo. Un objeto minúsculo, metálico. Es tan pequeño que podría pasar desapercibido si no se buscara con precisión, pero está ahí, insertado en el tejido. Un pellet, una esfera diminuta. No es algo que el cuerpo haya generado. No es natural.
está colocado, introducido. Y eso cambia todo, porque ya no se trata de una enfermedad, se trata de una intervención. El pellet es analizado. Su tamaño es extremadamente reducido, apenas visible a simple vista, pero tiene características específicas. No es una pieza común, no es algo que se encuentre por accidente en el cuerpo humano. Tiene perforaciones, microorificios, diseñados con intención. No es algo improvisado, es un objeto creado para un propósito muy concreto, y ese propósito empieza a tomar forma. Dentro de esos microorificios hay rastros, no visibles directamente, no identificables de inmediato, pero están presentes. El análisis químico comienza. Se buscan sustancias, compuestos, algo que explique la reacción del cuerpo. Y entonces aparece una posibilidad, un tipo de veneno. No común, no fácil de detectar, no algo que se encuentre en situaciones normales. Y ese o esa sustancia se le denomina ricina. El nombre no es inmediato para todos, pero para quienes trabajan en toxicología tiene peso. La ricina es una sustancia extremadamente potente, derivada de una planta común, pero procesada de forma específica. Lo más inquietante no es solo su toxicidad, es su comportamiento. La ricina actúa a nivel celular. Interfiere con las células para producir proteínas. Y cuando eso ocurre, las células mueren. No es un proceso inmediato como otros venenos. Es progresivo, sistemático. Va afectando distintos órganos, generando un colapso general. Y lo más complicado es que no hay un antídoto claro en ese momento. No hay una forma sencilla de revertir su efecto una vez que entra al cuerpo. Eso encaja. Encaja con la fiebre, con el deterioro progresivo, con la falta de respuesta a tratamientos convencionales, con la velocidad del proceso. Y entonces la conexión se vuelve inevitable. La punzada, el pellet, la ricina. Todo empieza a alinearse. Ya no es una muerte inexplicable. Es un asesinato, pero no uno cualquiera. No hay arma visible, no hay herida clara, no hay un ataque evidente. Todo ocurrió en un solo momento, en un contacto mínimo, un objeto diminuto, un veneno que no se detecta fácilmente. Y un proceso que se desarrolla desde dentro. Eso cambia la dimensión del caso, porque esto no es algo que alguien improvisa, no es un acto impulsivo, no es un crimen común. Requiere conocimiento, recursos, planificación, precisión. El pellet no es algo que se consiga fácilmente. La ricina no es algo que cualquiera pueda manejar de esa forma. Y la manera en que fue introducido tampoco es casual. ¿El paraguas? Ese objeto cotidiano, ese gesto aparentemente torpe, empieza a tener otro significado. Ya no es un accidente, es un mecanismo, una herramienta, un dispositivo diseñado para hacer exactamente eso. Introducir el pellet sin llamar la atención, sin dejar rastro visible, sin generar una reacción inmediata que delate el acto. Y eso es lo más perturbador. La simplicidad del momento, lo fácil que fue, lo invisible que resultó. En la autopsia cada detalle suma. Cada hallazgo confirma lo que antes era solo una sospecha. Esto fue intencional. Esto fue preciso. Esto fue ejecutado con un nivel de control que no deja mucho margen para errores. Y entonces surge la pregunta inevitable. ¿Quién puede hacer algo así? No es solo la capacidad técnica,
es el acceso, la logística, la posibilidad de actuar en un país extranjero en plena vía pública sin ser detectado. Eso reduce las opciones. No es un individuo aislado, no es un crimen común. Esto apunta a algo más grande, más estructurado, más organizado. Pero en ese momento lo que hay es un cuerpo, un pellet, veneno y una certeza. Georgi Markov no murió por causas naturales. Fue eliminado, de una forma que hasta ese momento parecía casi imposible. Sin ruido, sin violencia visible, sin dejar una escena clara. Solo una punzada y un proceso que nadie logró detener a tiempo. La autopsia no cierra el caso, lo transforma. Lo lleva de una muerte inexplicable a un asesinato sofisticado. Y con eso todo cambia. Porque ahora ya no se trata solo de entender qué pasó, se trata de entender por qué y sobre todo quién decidió que tenía que pasar. Cuando se confirma que lo de Georgi Markov no fue una enfermedad, sino un asesinato, la atención deja de centrarse solo en el cuerpo y se mueve hacia el método, porque hay algo que no encaja con los esquemas tradicionales. No hubo arma visible, no hubo forcejeo, no hubo persecución. Solo un objeto cotidiano, un paraguas. Y ahí es donde todo empieza a tomar una forma mucho más inquietante, porque no se trata del objeto en sí, se trata de lo que llevaba dentro. El paraguas, en apariencia, era normal, negro, discreto, como cualquiera de los que se ven en una ciudad como Londres. Nada que llamara la atención, nada que hiciera pensar que podía ser utilizado como arma. Pero no era un paraguas cualquiera, era un dispositivo diseñado para cumplir una función específica, precisa, silenciosa, invisible. Lo que ocurrió en ese instante, ese leve contacto en la parada, no fue un accidente, fue una acción calculada. El movimiento del hombre, la caída del paraguas, la cercanía, todo formaba parte de una ejecución que tenía que parecer casual, porque la clave no era solo atacar, era hacerlo sin que nadie lo notara. El mecanismo, según lo que se logró reconstruir después, estaba oculto dentro del propio paraguas, no visible desde afuera, más bien integrado en su estructura, activado en el momento exacto del contacto. No era un disparo como el que cualquiera imagina. No había explosión, no había sonido claro. Era algo mucho más contenido, más controlado. El dispositivo liberaba una pequeña carga de presión suficiente para impulsar ese pellet metálico hacia el cuerpo. No con fuerza excesiva, sino con la precisión necesaria para atravesar la tela y alojarse bajo la piel. Todo en una fracción de segundo, sin dejar evidencia inmediata, sin dejar una reacción visible. Eso es lo que lo hace inquietante, porque no es un arma diseñada para destruir en el momento. Es un arma diseñada para pasar desapercibida, para hacer su trabajo sin alterar el entorno, para que todo parezca normal. El pellet, ese pequeño objeto encontrado en la autopsia, es el centro de todo. Su tamaño es mínimo, pero su diseño es complejo. No es una esfera sólida sin más. Tiene microperforaciones, orificios diminutos que permiten que lo que lleva dentro se libere poco a poco. Eso es clave, porque no se trata solo de introducir una sustancia en el cuerpo. Se trata de hacerlo de manera controlada, gradual, sin provocar una reacción inmediata que pueda alterar. Y ahí es donde entra la ricina, no como un concepto abstracto, sino como una herramienta.
Una sustancia que por sus características encaja perfectamente con este tipo de método. No es un veneno que actúe en segundos. No genera un colapso inmediato. Su efecto es más lento, más progresivo. Va entrando en el sistema, afectando funciones básicas, interrumpiendo procesos esenciales, y lo hace sin dejar señales claras al inicio. Eso es lo que la hace útil en este contexto, porque permite que el ataque no se detecte en el momento. No hay gritos, no hay reacción violenta, solo una punzada y después tiempo. Tiempo en el que el cuerpo empieza a deteriorarse sin una causa evidente. Tiempo en el que la persona sigue con su rutina sin saber lo que lleva dentro. Tiempo suficiente para que el origen del problema se diluya, para que el momento exacto del ataque pierda relevancia. Ese diseño no es casual, es estratégico, porque no busca solo eliminar, busca confundir, dificultar la identificación del origen, retrasar cualquier intento de respuesta. El nivel de sofisticación aquí no está solo en el objeto, está en la combinación de los elementos. Un dispositivo que parece cotidiano, un mecanismo interno oculto, un proyectil diseñado con precisión y una sustancia que actúa de forma progresiva. Todo alineado para lograr un resultado específico, sin ruido, sin evidencia clara, sin dejar espacio para reaccionar. Eso no es improvisación, eso es desarrollo, planificación, recursos y sobre todo conocimiento, porque para crear algo así no basta con intención. Se necesita acceso a tecnología, a materiales, a pruebas, a ensayo y error. No es algo que se construye en un entorno limitado. Requiere infraestructura y eso cambia completamente la dimensión del caso. Porque ya no se trata solo de un asesinato. Se trata de un tipo de operación que implica respaldo, organización, capacidad. El paraguas en este contexto es solo la superficie, lo visible, pero lo que realmente importa es lo que representa. Un nivel de ejecución donde lo cotidiano se convierte en herramienta, donde lo que pasa desapercibido se vuelve el canal perfecto y donde el acto en sí se reduce a un instante. Ese instante en la parada de autobús no fue caótico, no fue improvisado, fue limpio, exacto, controlado. El hombre que lo ejecutó no necesitó quedarse, no necesitó verificar nada en ese momento, porque el proceso ya estaba en marcha desde el momento del contacto. Eso es lo que hace que este tipo de método sea tan efectivo. La distancia entre el acto y el resultado. No hay una conexión inmediata, no hay un punto claro donde todo se une. El cuerpo reacciona horas después, días después, y para entonces el origen ya no es evidente. Eso da tiempo, tiempo para que quien ejecutó la acción desaparezca, para que no haya persecución, para que no haya una escena del crimen clara. Y eso es lo que convierte este caso en algo distinto, porque rompe con la idea tradicional de un ataque. No hay confrontación, no hay evidencia visible, no hay violencia. Todo ocurre en silencio. Y ese silencio es parte del diseño. El arma no buscaba impactar en el momento, buscaba actuar desde dentro, de forma invisible. Y cuando finalmente se entiende lo que ocurrió, pues ya no hay nada que hacer. Ese es el verdadero nivel de control. No solo ejecutar el acto, sino hacerlo de una manera que limite cualquier posibilidad de respuesta. De alguna manera, lo que intentan es que se reduzca el margen de error, que asegure el resultado. El paraguas, entonces, deja de ser un objeto cotidiano y se convierte en un símbolo de algo más grande, de una forma de operar donde la discreción es la herramienta principal, donde la tecnología no se muestra, se oculta y donde el acto más simple puede ser en realidad el resultado de un proceso complejo.
El caso de Markov no solo revela un asesinato, revela una capacidad, una forma de actuar que no depende de la fuerza visible, sino de la precisión. Porque si algo así puede ocurrir en plena calle, en una ciudad como Londres, sin que nadie lo note, entonces el problema no es solo lo que pasó, es lo que demuestra que es posible y lo que eso implica. Porque cuando el arma perfecta no hace ruido, el peligro no se ve venir, solo se siente cuando ya es demasiado tarde. Cuando se confirma que Georgi Markov fue asesinado, la pregunta deja de ser ¿qué pasó? Y se convierte en algo mucho más delicado. ¿Quién puede hacer algo así? No cualquiera tiene acceso a un dispositivo como ese. No cualquiera puede diseñar un método que combine precisión mecánica, conocimiento químico y ejecución en campo sin dejar rastro visible. Y sobre todo, no cualquiera puede hacerlo en plena ciudad extranjera sin ser detenido. Ahí es donde el caso deja de ser médico y se vuelve político. Desde el inicio, las sospechas no apuntan a un individuo aislado. No hay indicios de un crimen personal, de venganza directa, de un conflicto privado. Todo indica otra cosa. Una operación fría, planificada, respaldada. Los servicios de inteligencia británicos comienzan a intervenir. El caso ya no se trata solo de una muerte extraña. Se trata de una posible acción encubierta dentro de su territorio. Y eso es grave, muy grave. Las primeras líneas de investigación llevan a un punto que ya estaba en el contexto. Bulgaria. No como país en general, sino como aparato estatal, como estructura de poder. Porque Markov no era un objetivo aleatorio, era un crítico directo del régimen, una voz que desde el extranjero estaba señalando fallas internas con precisión. Eso lo colocaba en una categoría específica, la de los que incomodan. Y en ese tipo de sistemas, los que incomodan no siempre se ignoran. Se vigilan, se clasifican y en ciertos casos se eliminan. Pero Bulgaria por sí sola no parece tener toda la capacidad para ejecutar algo así de manera independiente. El nivel técnico del dispositivo, la forma en que se llevó a cabo, la elección del método, todo apunta a algo más grande. Y ahí es donde aparece otro nombre. Uno que en ese momento ya tenía un historial claro en operaciones encubiertas. La KGB, el Servicio de Inteligencia de la Unión Soviética. Una organización con recursos, con experiencia y con una larga lista de operaciones fuera de su territorio. No es una suposición ligera, no es una teoría sin base. Es una línea que empieza a tomar forma conforme se cruzan datos. Porque la KGB no solo tenía la capacidad técnica, tenía el interés. La relación entre Bulgaria y la Unión Soviética en ese momento no era superficial. Bulgaria era uno de los aliados más cercanos dentro del bloque socialista. Las estructuras de seguridad estaban conectadas, coordinadas, en muchos casos subordinadas. Eso significa que una operación como esta no necesariamente se ejecuta de forma aislada. Puede ser compartida, autorizada, incluso diseñada en conjunto. Las investigaciones empiezan a reconstruir posibles escenarios. No hay una confesión inmediata, no hay responsable que se entregue, pero hay patrones. Y esos patrones coinciden con otras operaciones conocidas. El uso de métodos discretos, la eliminación de objetivos específicos, la negación plausible. Todo encaja con una lógica de inteligencia, porque aquí no se trata solo de matar, se trata de hacerlo sin generar un conflicto abierto, sin dejar evidencia directa, sin escalar la situación a un nivel diplomático inmediato. Y eso es exactamente lo que ocurrió.
El asesinato de Markov no generó una crisis internacional inmediata. No hubo una confrontación directa, no hubo una respuesta visible en el momento, porque todo estaba diseñado para evitar precisamente eso, para que incluso cuando se descubriera lo que pasó, no hubiera pruebas suficientes para una acusación formal contundente. Esa es la clave, la ambigüedad, el espacio donde todos sospechan pero nadie puede demostrar completamente quién fue. En ese contexto empiezan a aparecer testimonios. Años después, algunos desertores de los servicios de inteligencia del bloque soviético comenzaron a hablar, a dar detalles, a confirmar ciertas prácticas. Entre esos testimonios hay menciones específicas a operaciones de eliminación utilizando métodos no convencionales, dispositivos ocultos, sustancias difíciles de rastrear, acciones diseñadas para parecer accidentes o enfermedades. No es algo único del caso Markov, es parte de una forma de operar, una lógica donde el objetivo no es solo eliminar, sino hacerlo sin dejar rastro claro. Eso refuerza la hipótesis. No la confirma de manera absoluta, pero la hace más sólida, más coherente con lo que se sabe. Además, hay otro elemento, el momento. 7 de septiembre de 1978. No es una fecha cualquiera. Es el cumpleaños de Todor Shipkov, el líder del régimen búlgaro en ese momento. Ese detalle no es menor. No es una prueba directa, pero sí es un elemento simbólico. Una coincidencia que en este contexto pesa. Porque si se trata de enviar un mensaje, la fecha importa. Y Markov no era un objetivo silencioso. Era alguien que hablaba, que señalaba, que exponía. Eliminarlo no solo lo silenciaba, también le enviaba una señal a otros, a quienes pensaran hacer lo mismo, a quienes ya lo hacían. El mensaje no necesita ser público, no necesita ser anunciado. Basta con que se entienda en ciertos círculos y claro que se entendió, porque después de su muerte el caso no se cerró como uno más. Se convirtió en referencia, en ejemplo, en advertencia. Las investigaciones continuaron durante años. Se identificaron posibles agentes, se reconstruyeron movimientos, se analizaron conexiones, pero nunca hubo una resolución completa. A la fecha no hay un juicio, no hay una condena, no hay una admisión oficial. Todo queda en ese espacio intermedio, donde la evidencia es fuerte, pero no definitiva en términos legales. Y eso también forma parte del diseño, porque en operaciones de este tipo el objetivo no es solo ejecutar, es evitar consecuencias, mantener la negación, la distancia, la posibilidad de decir, no fuimos nosotros, aunque todo apunta en esa dirección. El caso Markov se vuelve entonces algo más que un asesinato. Se convierte en una demostración de hasta dónde puede llegar un sistema cuando decide eliminar una voz, de los recursos que puede movilizar, de la precisión con la que puede actuar y de lo difícil que es después obtener justicia. La sombra de la KGB no es una afirmación directa en documentos oficiales, pero está presente en todo el contexto, en la forma, en el método, en la lógica y sobre todo en la capacidad. Porque no se trata solo de quién tenía el motivo, se trata de quién tenía los medios. Y en ese punto las opciones se reducen. Mucho. Lo que ocurrió con Markov no fue un hecho aislado, fue parte de una forma de operar. Y una que no necesitaba mostrarse abiertamente, que funcionaba mejor en silencio, que no dejaba firmas claras, pero que, cuando se analiza con detalle, dejaba un patrón, un rastro indirecto, suficiente para entender, insuficiente para condenar. Y ahí es donde el caso se vuelve aún más inquietante, porque no termina con una respuesta clara,
termina con una sospecha sólida, persistente, que se mantiene en el tiempo y deja una idea difícil de ignorar. Que hay estructuras capaces de actuar así y desaparecer sin consecuencias visibles. Después de la autopsia, después de confirmar que Georgi Markov fue asesinado, el caso entra en una nueva fase. Ya no se trata de entender el método, se trata de encontrar responsables. Y ahí es donde todo se vuelve más complejo, porque esto no ocurrió en un entorno aislado, no fue en un lugar sin estructuras, sin leyes, sin capacidad de respuesta. Tomemos en cuenta que esto ocurrió en Londres, una ciudad con uno de los sistemas de inteligencia y seguridad más desarrollados del mundo. Eso significa que la investigación no es superficial, es amplia, rigurosa, internacional. Las autoridades británicas comienzan a reconstruir todo. El día completo, los movimientos de Markov, las personas que estuvieron cerca, la escena exacta en la parada del autobús. Se buscan testigos, se revisan rutas, se intenta identificar al hombre del paraguas. Pero hay un problema desde el inicio. Todo ocurrió en segundos. Nadie prestó atención suficiente. No hubo un evento que llamara la atención en ese momento. No hay descripciones claras, no hay registros precisos. Solo fragmentos, recuerdos vagos. Y eso limita todo. Aún así, la investigación avanza. Se conecta con otros países, se comparten datos, se analizan posibles vínculos. Porque desde el inicio hay una sospecha que no se puede ignorar. Esto no fue un acto individual, fue una operación. Y eso implica que hay una estructura detrás. Los servicios de inteligencia británicos trabajan junto con otras agencias. Se cruzan nombres, se revisan antecedentes, se identifican posibles agentes que pudieron haber estado en Londres en ese periodo. Algunos nombres aparecen más de una vez. Personas vinculadas a servicios de inteligencia del bloque soviético, individuos con historial de operaciones en el extranjero. Pero nada es concluyente. No hay una prueba directa que conecte a alguien específico con el momento exacto del ataque. Eso es lo que mantiene el caso en un estado constante de avance sin resolución. Con el tiempo, uno de los nombres que más se repite es el de un hombre vinculado a los servicios búlgaros. Alguien que, según distintas líneas de investigación, pudo haber estado en Londres en esos días. Alguien con el perfil adecuado, con los contactos, con la capacidad de moverse sin levantar sospechas. Pero incluso en ese caso, las pruebas no alcanzan el nivel necesario para una acusación formal sólida. Y ese es el punto crítico, porque en un caso así no basta con sospechar, no basta con tener coincidencias, se necesita evidencia directa, y eso es precisamente lo que falta. No porque no exista necesariamente, sino porque no está disponible. Porque si se trató de una operación de inteligencia bien ejecutada, el objetivo no era solo cumplir la misión, era eliminar cualquier rastro que permita reconstruirla completamente. Y en eso funcionó. Las investigaciones continuaron durante años. Se abren líneas, se cierran, se retoman, se suman testimonios. Especialmente después de la caída del bloque soviético, cuando algunos exagentes comienzan a hablar, a dar versiones, a confirmar ciertas prácticas. Algunos mencionan operaciones similares, el uso de métodos discretos, eliminaciones selectivas, acciones diseñadas para no dejar evidencia directa. Eso refuerza el contexto. Hace que el caso de Markov no parezca único, sino parte de un patrón. Pero aún así no hay justicia formal, no hay un juicio que cierre el caso, no hay una condena que establezca responsabilidades de manera definitiva. Todo queda en el terreno de la investigación histórica, de la reconstrucción, de la probabilidad, y eso genera una sensación incómoda, porque la evidencia apunta en una dirección clara,
pero no lo suficiente para un cierre legal. El caso se convierte en un ejemplo de algo más amplio, de los límites de la justicia cuando se enfrenta a estructuras que operan fuera de los marcos tradicionales. Porque aquí no hay un criminal común, no hay alguien que actúa por impulso o beneficio personal directo. Hay una lógica distinta, una lógica donde el objetivo es estratégico, donde la acción está respaldada y donde las consecuencias están previstas. Eso incluye la posibilidad de no ser identificado, de no ser juzgado, de no enfrentar consecuencias directas. Y eso es lo que termina ocurriendo. El asesinato de Georgi Markov no tiene responsables condenados. No hay una resolución final, solo conclusiones que se sostienen en análisis, en coincidencias, en testimonios indirectos. Pero no es una sentencia. Y eso deja un vacío. Uno que no se llena con información. Porque saber qué probablemente pasó no es lo mismo que demostrarlo en un tribunal. No es lo mismo que establecer responsabilidad oficial. Ese vacío es parte del resultado. No es un error del sistema. No es consecuencia del tipo de operación. Porque cuando algo está diseñado para no dejar rastro, la falta de cierre también es parte del plan. Pero más allá de la investigación, hay otro nivel. El mensaje. Para eliminar a Markov, no solo se pretendía de alguna forma resolver un problema para quienes lo veían como amenaza. También se trataba de enviar una señal, una advertencia, no necesariamente pública, no en forma de comunicado, pero sí clara para quienes estaban en una posición similar, para otros críticos, para otras voces. El mensaje era simple, directo, sin necesidad de palabras. Si sigues haciéndolo, te puede pasar a ti, incluso fuera del país, incluso en una ciudad como Londres, incluso sin que nadie lo vea. Ese tipo de mensaje no necesita repetirse muchas veces. Basta con un caso, uno que se entienda, que circule, que se convierta en referencia. Y eso es lo que pasó con Markov. Su muerte no se quedó como un evento aislado, se convirtió en un punto de referencia dentro de un contexto más amplio, un recordatorio de que ciertas estructuras tienen alcance, que pueden actuar más allá de sus fronteras y que pueden hacerlo de formas que no siempre se detectan a tiempo. La falta de justicia no es solo una falla, es parte del efecto, porque deja claro que no siempre hay consecuencias, que no siempre hay reparación, que no siempre hay cierre. Y eso también tiene impacto, porque genera incertidumbre, duda, una sensación de que hay cosas que ocurren y no se resuelven. El caso Markov con el tiempo se estudia, se analiza, se menciona en distintos contextos, pero nunca deja de tener ese elemento incompleto, esa sensación de que falta algo, de que hay piezas que no están o que no se pueden mostrar, y eso lo mantiene abierto. No en términos legales, pero sí en términos de significado. Porque no es solo la historia de un hombre asesinado, es la historia de un sistema que pudo hacerlo y no enfrentar consecuencias directas. Y eso cambia la forma en que se entiende todo, porque entonces ya no se trata solo de lo que pasó, sino de lo que eso implica, de lo que demuestra, de lo que deja claro. Que hay acciones que pueden ejecutarse con precisión y desaparecer en la misma medida, sin ruido, sin castigo, sin cierre. Si uno se queda solo con los hechos, la historia parece clara. Un hombre camina por Londres, una punzada casi imperceptible, un hombre diminuto más bien un objeto diminuto dentro del cuerpo, un veneno que actúa en silencio, un hospital que no logra entender a tiempo y una muerte en pocos días. Y sí, técnicamente eso fue lo que mató a Georgi Markov. Un pellet, ricina,
y un mecanismo oculto en un paraguas. Pero si te detienes un poco más, si conectas todo lo que hay alrededor, la causa real empieza a cambiar. Porque este tipo de asesinato no nace de la nada. No es solo tecnología, no es solo precisión. Es una decisión. Y detrás de esa decisión hay algo más profundo. Miedo. Pero no el miedo de quien muere. El miedo de quien manda. El miedo a una voz que no se controla. El miedo a alguien que habla desde afuera, pero que sigue teniendo impacto dentro. Markov no tenía un ejército, no tenía poder político directo, no tenía armas, tenía algo mucho más difícil de contener, una voz. Y eso en ciertos sistemas es suficiente para convertirse en amenaza, porque una voz no se puede detener con muros, no se puede censurar completamente cuando ya cruzó fronteras, no se puede borrar cuando ya fue escuchada. Y ahí es donde entra el verdadero mecanismo, no el paraguas. El otro, el invisible, el que no necesita metal ni veneno, el que funciona con mensaje. Eliminar a Markov no fue solo quitar a una persona, fue enviar una señal, una que no necesitaba anunciarse, una que no necesitaba explicación, una que se entendía sola. Esto puede pasar, no importa dónde estés, no importa qué tan lejos creas que estás. No importa si cambias de país, de idioma o de entorno. Si eres incómodo, hay formas. Ese es el verdadero impacto. No la muerte en sí, sino lo que deja después. Porque el miedo no siempre se impone con ruido. A veces funciona mejor en silencio. A veces basta con un caso. Uno bien ejecutado. Uno que se cuenta en voz baja. Uno que circula entre quienes deben entenderlo. Y entonces ya no hace falta repetirlo. El mensaje se sostiene solo. Eso es lo que realmente mató a Markov. No fue solo la ricina, fue un sistema que necesitaba demostrar alcance, que necesitaba dejar claro que podía llegar, que podía actuar sin ser visto, sin ser detenido, sin enfrentar consecuencias. Y eso es lo que vuelve esta historia perturbadora. No el método, no el dispositivo, sino lo que representa, porque el arma más efectiva no siempre es la más visible, es la que logra que otros se callen sin necesidad de usarse otra vez, la que convierte un caso en advertencia, la que instala la duda, el cálculo, el mejor no digo esto. Y eso no termina con una autopsia, no se resuelve con una investigación, no desaparece con los años. Se queda, se adapta, cambia de forma, de contexto, de nombres, pero sigue existiendo. El caso de Georgi Markov no incomoda solo por lo que pasó. Incomoda porque demuestra que hay formas de ejercer poder que no necesitan mostrarse, que funcionan mejor ocultas, que operan en los márgenes y que cuando se revelan ya cumplieron su propósito. Porque al final lo más inquietante no es que alguien haya muerto así, es entender que no fue un error, que no fue un accidente, que fue una decisión ejecutada con precisión y que funcionó, sin castigo, sin cierre, sin ruido. Y eso deja una pregunta que no desaparece fácil. ¿Cuántas veces más ha pasado algo así sin que nadie llegue a saberlo? Y así es como damos por concluido este caso súper interesante de un crimen perfecto, el asesinato de Georgi Markov. Espero que este caso les haya gustado, que les haya interesado y sobre todo que el día de hoy hayamos aprendido algo nuevo.
Los invito a seguir el hilo del terror y lo inexplicable mañana a las 10 en punto de la noche, hora de México, en la hora macabra, en vivo por Facebook Live. Les recuerdo que este capítulo estará disponible en mi canal de YouTube y Spotify, donde me pueden encontrar como Kaboom Podcast. Síganme y formen parte de esta comunidad siniestra. Y si quieren escuchar leyendas y cuentos cortos de terror y más, entren a mi canal de WhatsApp. Muchísimas gracias por acompañarme en esta emisión de Perturbador. Muy buenas noches y como siempre les deseo, dulces pesadillas. ¡Chao, chao!